tendrían que ser joins. Muy bien, pues entonces vamos a seguir. Si no hay más dudas y comentarios por el momento, vamos a terminar este tema de las vistas que ayer tuvieron su ayudantía, ¿cierto? De vistas. No sé si hayan visto estas que nos hicieron falta. Si no las vieron, las terminamos para también reforzar. ¿No? ¿No las vieron? Bueno, entonces vamos a verlas. Eh, este ejemplo 3 dice que podemos obtener información a partir de los joins de algunas tablas, pero también de las vistas, porque recuerden que las vistas se van a comportar como una tabla física, aunque no sea una tabla física. Recuerden que una vista es una tabla virtual, solo se guarda la definición, ¿va? Pues yo aquí tengo mis tablas y tengo las dos vistas que hicimos la sesión anterior. Entonces vamos a crear esta vista info. Dice crear la vista infolibros que va a relacionar las tablas inventario, editoriales, idiomas y la vista libros temas, que es la que yo ya tengo por acá, para poder tener información más completa de todos los libros en una sola tabla sin necesidad de estar repitiendo los joins, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta, dejen algo un poco más grande, ahí ya me pasé, creo que así. Entonces vamos a crear la vista, vista infolibros, como dice aquí, infolibros. As, ¿cómo la vamos a crear? Como la consulta del ID del libro, el autor, el libro, el idioma, editorial, ISBN, formato, número de páginas, precio, fecha de publicación y el stock. ¿De qué tablas? A partir de inventario vamos a hacer joins con editoriales ASE, on ID editorial igual a e.id. ¿Por qué puse editorial AC solamente? Porque recuerden que en alguna de nuestras tablas también tenemos un ID. Entonces, para hacer referencia a editoriales, le pongo que sea el ID del editorial. Luego vamos a hacer un join con idiomas. También le voy a poner un alias i, porque también existe un ID en idiomas. On ID idioma igual a i.id. Y finalmente vamos a hacer un join con b libros temas. Y aquí como ya se llaman igual los atributos, voy a utilizar using con ID libro. Y ordenamos por el ID del libro. Antes de correrla, voy a abrir el mapa. Déjenme ver dónde está. Entonces, ¿por qué utilizo esos atributos? Porque recuerden que en la tabla idiomas sí tenemos un ID, en editoriales tenemos ID, ajá, que son estos,
y en todos los demás ya se llaman igual. Aquí no aparecen las vistas, pero si recordamos cómo fue creada nuestra vista, pues sabemos que existe, déjenme la copio para no perderla. Se les ve una I en Order By. Ah, sí, muchas gracias. Aquí, order by. Bueno, ahí ya la generó, pero puedo hacer un desk, vista, libros, temas, que es el que quería ver. Entonces aquí está el ID libro, vean que aquí está autor, libro, por eso yo pude hacer referencia acá a estos atributos. Idioma, que viene de esta tabla, editorial, que viene de tabla editoriales, ISBN, que viene de inventario, formato y todos los demás, ¿no? Entonces ahora sí puedo hacer una consulta. Bueno, antes vamos a ver que se generó. Aquí está mi vista Infolibros. Entonces vamos a hacer una consulta sobre esta vista y la voy a limitar porque acuérdense que tenemos ya muchos registros. Ajá, select todo from Infolibros. Y entonces ya tengo una tablotota, ¿no? Y se empieza a hacer una sábana, pero no es que esté mal mi base está normalizada, están bien. Lo que pasa es que estoy haciendo vistas que me ayudan a, pues, visualizar los datos que yo quiero sin necesidad de repetir todas las consultas o los joins que utilizo en las consultas. ¿Sale? Entonces esta es la vista Infolibros. Déjenla, repito, para que la tengan por ahí. Es esta. Y vean que hice un join sobre una vista. ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? No, todo bien. Súper. Entonces vámonos a la siguiente vista. ¿Qué quiere ahora? Un reporte de libros con autores que no están en inventario. Reporte de libros que no están en inventario, ¿no? Entonces vamos a crear la vista B reporte libros y va a relacionar tanto las vistas libros temas con B info libros. Pues ahí vamos a utilizar ambas vistas, ¿no? Ok, vamos a crear acá. Créate view, como dice que quiere que se llame, B reporte libros. V reporte libros. As, ¿cómo lo vamos a generar? Como la consulta de el ID del libro. Aquí fíjense que voy a usar el autor, el libro, idioma, editorial, ISBN, formato, número de páginas, el precio, fecha de publicación, ahí aquí me equivoqué, iba a una coma, y el stock. From quién. Ahora ya no va a ser de inventario, ahora lo vamos a traer de la vista libros temas. Y a este le ponemos el alias de L. Y como me dice aquí, quiere un reporte de los libros con sus autores que no están en inventario. Entonces voy a usar un left join porque esta vista tiene todos los libros con sus temas, obviamente, y quiero solo aquellos
incluyendo los que no están en inventario. Entonces voy a hacerlo con infolibros. Ajá. Y aquí es using ID libro. Ordenamos por autor. Podríamos ordenar por libro. Ujú. Vamos a ver, desk de libros temas, para que vean los atributos que teníamos en esa, que ya habíamos consultado, ¿no? Y ahora en infolibros, que son todas las del ejemplo 3 que habíamos hecho hace un momento. Entonces de esta hice un left join y puedo consultar todo from la vista reporte libros. Y vean que como ordené por libro, me está trayendo aquí visualmente todos aquellos libros que no están registrados en el inventario. O sea, yo los tengo en mi catálogo, pero no los he registrado en inventario. Y esto me daría un parámetro o una guía para quienes vayan a actualizar los datos o a registrar, pues buscar estos libros y hacer su registro respectivo en inventario, ¿no? ¿Cuántos tengo? ¿En qué idioma? ¿Qué editorial? ¿Cuál es el ISBN según el formato? ¿Y qué precio tienen? ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedó? Súper. Y finalmente teníamos estos ejemplos de cómo se comporta una tabla física, una vista y una tabla temporal. Nosotros ya tenemos nuestra tabla de ventas generada de esta forma, ¿cierto? Podríamos crear una vista con esta definición para identificar a nuestros clientes frecuentes. Fíjense que voy a crear esta eh, vista, clientes frecuentes, como la consulta de los clientes que concatene su apellido, nombre y apellidos y que me cuente cuántas compras ha hecho ese cliente. Aquí ya estoy agrupando por el ID del cliente y contando, ¿no? Ahora un cliente frecuente va a ser aquel que haya comprado más de una vez, si no, no tiene de dónde está la frecuencia, ¿no? Por lo menos 2 veces ya se convierte en cliente frecuente. Entonces vamos a crear esta vista de clientes frecuentes que está ahí. Déjame la copio. Create. Profesora, ¿puede mostrar, por favor, la última consulta de los joints? ¿Este? No, donde hicimos toda el select con los joints. ¿Dónde hicimos este reporte? Ok. Ajá. Esa es esta. Ah, No, sí, esta justo, no. justo. Espera. Ah, sí. Mm, Es que está, crea la vista, ve reporte libros, haz esta consulta. ok, sí, gracias. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a crear esa vista. Create, view, clientes frecuentes. Haz, select ID del cliente con cat concatena por medio de un espacio al nombre, al apellido uno y el apellido 2. Y a este le vamos a decir que es nuestro cliente. Y cuenta, count, todo
haz total de compras, from ventas y haz un natural join de clientes, pero agrúpalos por cliente. Group by. Ajá, y solo quiero aquellos que tienen más de una venta, más de un ticket, ¿no? Ahí está mi tabla de clientes. Ah, qué hijo, me faltó el apellido. Crate, escribí mal, créate. Ahí está. Show tables. Y aquí está mi vista clientes frecuentes. No le puse la V y ya vieron que se confunde. Por eso es buena práctica ponerle una V previamente para identificar que es una vista. Bueno, ahí está nuestra vista. Vamos a consultarla. Frecuentes. Pues solo tengo estos 3 clientes, ¿no? Que han comprado 2 y 3 veces. Ahora, vamos a crear esta tabla temporal y con ella vamos a estar trabajando un subconjunto de datos, pero sin afectar a la base de datos real, a ninguna de nuestras tablas. Solo va a ser una tabla de apoyo. De apoyo, pues para revisar un reporte, como dice aquí, un reporte temporal. Pues vamos a crearla, pero antes voy a mostrar otra vez las tablas. Show tables. Tenemos 21 hasta el momento, contando todas las vistas. ¿Sale? Entonces vamos a crear esta tabla temporal. Create temporary table. Reporte temporal. As y se crea igualito, ¿no? En este caso voy a crearla como una consulta. Select b punto todo, clientes frecuentes, total de compras y cliente. From ventas as B, join clientes frecuentes a CF con B ID cliente igual a CF punto ID cliente. Puede haber usado un using, ¿no? Vamos a ahorrarnos. Using ID cliente. Where, punto fecha, está entre, a ver si me sale porque esas fechas ya cambiaron. Between 2024, 02, 01, 2024, 06, 30. Sí, ahí están. Entonces mi tabla temporal, reporte temporal, se creó, pero solo en memoria. De hecho, si ustedes revisan nuevamente las tablas, ahí show tables, vean que sigue diciendo 21. En ningún lado me aparece ese reporte temporal. Sin embargo, lo puedo consultar. ¿Ya vieron? Entonces, este es un reporte temporal que estoy trayéndome hacia una tabla temporal. Cuando yo cierre esta sesión, ya no va a existir y obviamente pues no podré hacer la consulta. Entonces, esa es la diferencia que hay entre los 3 tipos de tablas. ¿Va? ¿Alguna duda? Me voy a copiar. No, todo bien. Voy a cerrar la sesión. La voy a volver a abrir.
use el ático y voy a pegar mi consulta y ya no existe, ¿vale? Entonces una tabla temporal, su nombre lo dice, va a estar solo mientras la sesión esté activa. Después desaparece. A diferencia de las vistas y obviamente de las tablas físicas. Esas son permanentes. Sale y vale. Pues con esto terminamos las vistas. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Facilitan mucho las consultas siempre y cuando estén bien estructuradas, porque he visto unas vistas tan complejas de tantos joins que en lugar de facilitar o de eficientar, las consultas se tardan demasiado. ¿Vale? Bueno, pues si no hay dudas, pasamos al siguiente tema de rutinas. Ya estamos entrando a la recta final del lenguaje DML. Rutinas son el último tema de este lenguaje. En rutinas vamos a encontrar funciones, procedimientos almacenados, triggers y cursores. Los cursores no les encontramos mucho uso en este momento, entonces nos quedamos solo con funciones, procedimientos almacenados y disparadores o triggers, ¿no? Como hemos visto a lo largo del semestre, bueno, hace algunas semanas, encontramos que una función pues es una rutina que se crea para automatizar cierto proceso. Esta rutina puede tomar parámetros o no. Entonces, si toma esos parámetros, los procesa y al final nos regresa un resultado. Pero siempre una función nos va a regresar un valor de algún tipo de datos definido. Y encontramos que MySQL ya tiene muchas funciones de tiempo, de texto, de agregación, pero nosotros podemos crear nuestras propias funciones. Como buenos programadores que somos, queremos automatizar cosas y entonces generamos nuestras propias funciones o nuestras propias rutinas. La forma en cómo las vamos a estar llamando, pues es con el clásico select, el nombre de la función, paréntesis y entre paréntesis, si es que los lleva, los parámetros. Si no, pues no, solitos, ¿no? Como el caso de concat, que si recibe las cadenas que va a concatenar, y estas son todas las funciones de texto para el manejo de cadenas que vimos. También vimos las de tiempo para el manejo de fechas y horas, algunas funciones numéricas, las funciones de agregación y sus complementos, ¿no? Esto me recuerda que cuando van a elegir una ensalada, les ponen la base, ¿no? Lechuga, jitomate y no sé qué, y los complementos que quieren, toppings le llaman, ¿no? Así me lo imagino yo, como una ensalada. Sale. Entonces, esto es lo que hemos usado dentro de las funciones, pero es momento de crear nuestras propias funciones. Entonces, ¿cómo vamos a crearla? Pues la sintaxis, como en todo, es create o create. Créate función. Nombre de la función, entre paréntesis, los parámetros. Aquí algo muy importante es esta palabra del returns, porque recuerden que una función siempre regresa un valor de algún tipo de datos. ¿Mm? Luego viene el reads SQL deterministic. ¿Por qué es necesario esto? Porque a partir de las versiones recientes de MySQL nos dice que una rutina se va a considerar determinista si siempre regresa o siempre produce el mismo resultado con los mismos parámetros de entrada y no determinista, pues en caso contrario. Antes no lo tomaba en cuenta, antes decía que todo era determinista y entonces no era necesario escribir esta línea, pero ahora sí lo es. Entonces, esto pues se usa principalmente para procesar cadenas
o algún cálculo matemático, pero no solo se limita a eso. Una vez que hemos escrito esta línea, viene un bloque de instrucciones que tiene que estar entre estas dos palabras, begin y end. Si tenemos más de una sentencia SQL, va dentro de begin end. Pero si solo una sola sentencia SQL, pues no es necesario y entonces se va a interpretar. ¿Vale? Hasta aquí es la sintaxis. Entonces empezamos a ver ejemplos. Y el clásico de todos los lenguajes de programación es el famosísimo Hola Mundo, ¿no? Ya sé que ustedes saben programar en Python y van a decir, ¿qué? ¿Tantas líneas para solo hacer un hola mundo? Si en Python es bien fácil, una sola línea y listo, ¿no? Sí, pero acuérdense que en MySQL básicamente es un sistema administrador de bases de datos con un lenguaje estructurado para consultas. Y dentro de ese lenguaje nos proporciona cierto manipulación para programar. Entonces, pues no es tan simple como lo es Python, pero sí nos ayuda a hacer algunas automatizaciones. Entonces, para enviar un saludo sin parámetros, todavía no vamos a poner parámetros, le vamos a decir a MySQL primero que borre si es que existe, para que no nos esté molestando de que hay error, ya existe. Y luego vamos a cambiar el delimitador. ¿Qué significa esto del delimitador? Es con lo que termina una instrucción SQL. ¿Se acuerdan cómo terminan las instrucciones SQL? Punto y coma. ¿Con qué, perdón, Elías? Punto y coma. Sí, con punto y coma, exacto. Entonces, ¿por qué es necesario cambiar el delimitador? Porque en el momento en que nosotros llegamos a un punto y coma, SQL dice, ya terminaste de escribir, entonces ejecuto lo que me has dicho. Pero si no he terminado la función, pues simplemente me va a decir error de sintaxis. Ajá. Por eso lo cambiamos mientras escribimos nuestra función y cuando terminamos lo regresamos. Vean que lo estamos regresando a SQL. Si no, pues va a continuar con este delimitador y no vamos a saber por qué no terminamos con punto y coma, ¿no? Entonces, déjenme revisar si se los puse. Mm, debería, porque ahí les dejé el código, creo yo. Confirmen si lo ven. Funciones. Sí, aquí está. Es este. Ustedes tienen este código SQL. Entonces vamos a trabajar estos códigos sobre la base de datos de Collection HW. Y aquí está el código que estoy presentando en estas diapositivas. ¿Vale? Aquí lo que les recomiendo es que a veces SQL interpreta esto como comentario, como tal, que es un comentario, pero lo que sigue también lo deja en comentario. Entonces voy a ver si sí lo podemos utilizar y si no, pues lo vamos separando. Pero ya sé, primero quiero que vean justo el comportamiento del de límites. Ahí. Vale. Entonces vamos a usar collection HW. Show tables. Carritos, datos. Y ahí tengo otras cosas que no les hagan caso. Entonces voy a decirle drop function if exist saludo. Por si acaso yo ya lo tenía, ¿no? Y voy a hacerlo rápido para que vean y me crean. Créate function saludo.
Ajá. Returns text. Y fíjense que no le voy a poner el reads SQL, me voy a saltar al return. Return. Hola mundo DVD. ¿Ya vieron qué pasó? Me está mandando un error porque me dice que esta función no tiene ningún determinística, ¿no? No SQL o no lee SQL data. Bueno, eso no fue lo del delimitador. Vamos a volverlo a hacer. Create saludo, returns txt, reads SQL data deterministic. Y ahora sí el return. Hola mundo de BD. Listo. Aquí no cambié el prompt, perdón, el del delimitador, porque recuerden que si ustedes no van a utilizar más de una sentencia SQL, pues no es necesario. Aquí ya encontró el fin del delimitador, encontró que todo es correcto y entonces ya me dio un query OK. Pero si yo quisiera agregar más sentencias SQL, pues no me va a dejar porque ahí ya terminó. Y por eso es que lo pude hacer en una sola línea, sin necesidad de escribir este begin y este end, ¿sale? Pero ahorita que hagamos este segundo ejemplo, se darán cuenta que entonces sí es necesario. Bueno, ahí yo ya tengo mi saludo. Ahora, ¿cómo lo traigo? Con el select saludo, como no tiene parámetros, solo por paréntesis. Y ahí está mi saludo, ¿no? Y le puedo poner un alias. ¿Sale? ¿Quedó? Súper. Entonces yo les dejé en el código todo para que pues, se vayan acostumbrando, pero si solo va a tener una línea su función, se pueden ahorrar el delimiter y se pueden ahorrar el begin y el end. Lo que sí no puede faltar es justo este de reads SQL data, porque ya vieron que nos marca error. Sale y vale. Entonces vamos al 2. Esta función sí va a recibir parámetros y además va a declarar variables. Veamos cómo se declaran variables en SQL. Se declara tal cual con la palabra declare. Qué intuitivo, ¿no? Declare salida varchar. Y vean que ahora me voy a quedar aquí porque no le voy a poner este begin y no le voy a poner este delimiter. Vamos a hacerlo. Drop function if exist saludo 2. Créate function saludo 2 y va a recibir un parámetro que se llama entrada y va a ser de tipo varchar de 20. ¿Sabes? Va a regresar texto, returns text, el reads SQL data y luego el declare salida como un varchar de 20. Hasta aquí va a quedar, fíjense. ¿Ya vieron? Entonces dice, tú tienes un error de sintaxis cerca del declare. Pues sí,
porque está incompleto. Entonces no terminé, no hice correctamente. Aunque todo esto esté bien, pues ya terminó y no está completa la función. Entonces, como voy a tener más de un punto y coma dentro del cuerpo de la función, necesito un begin. Pero como no quiero que me termine la instrucción en cuanto encuentre el primer punto y coma, entonces necesito cambiar el delimitador. Entonces ahora sí, delimiter doble diagonal. Y me voy a copiar esto que está aquí. Ajá. Hasta ahí termina. Tengo que regresar al delimiter. Y creo que ya se me quedó ahí atorado en algo. Dejen ver. Ah, sí, ya vi. Le puse un delimiter como doble diagonal y aquí estoy usando dobles pesitos. Ahí ya está incoherente, ¿no? No está terminando. Entonces ya está el error. Va de nuevo. Delimiter. Ahora sí, dobles pesitos. Vuelvo a pegar lo que copié. Ah, ya existía. ¿Ya vieron? Porque es importante borrarla antes. Drop function saludo 2. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Ahora qué? ¿Qué creen que me esté pasando aquí? Es con signo de pesos. Sí, mi delimiter es signo de pesos, no lo cambié. ¿Ya vieron? Me gusta que me salgan estos para que ustedes vean lo que puede ocurrir. Entonces, drop function saludo 2. Pero para que no se confundan, regresémoslo. Drop function saludo 2. Ya no existía. Ah, pues sí, ya lo había borrado. Aquí. Ok. Vamos al delimiter. Pesitos, pesitos. Copio, más bien pego todo lo que tenía ya. Listo. Ahora sí, ¿no? Regreso el delimiter. Y ahora sí puedo hacer un select saludo 2. Y aquí va a recibir un parámetro. ¿Qué parámetro? Vamos a ponerle el grupo de ustedes. Grupo, ay, ¿qué grupo eran? 9134. Entonces toma como entrada este valor como parámetro. ¿Y qué va a hacer? Me va a regresar la concatenación de hola, grupo 9134. ¿Por qué sé eso? Porque acá en nuestra función le declaramos una salida, es decir, algo que va a procesar, y le asignó a la salida lo que tenía la entrada. Entonces va a concatenar lo que yo le diga, en este caso hola, junto con la salida. ¿Que pude haber usado entrada directamente? Sí, pero pues estoy utilizando cómo se asigna valores a variables o cómo se declaran variables y luego se le asignan valores. A ver, ¿quién me dice qué pasa si yo selecciono esto? Grupo 9134 de bases de datos del semestre 2026-2. ¿Qué va a pasar si mando a traer así a la función saludo 2? Pues no va a poder porque el varchar es más de 20. Exacto. Muy bien, Alan, gracias. Justo, dice que es demasiado largo el valor que yo tengo para la columna entrada.
o para el parámetro entrada. Entonces, pues si yo usé un tipo de datos que no me alcanza, tendría que corregir esto. ¿Cómo se corrige? Pues no hay de otra más que borrando la función y volviéndola a escribir. Pero afortunadamente tenemos nuestro código por aquí. Por eso ya tenemos nuestros scripts SQL para que podamos reutilizarlo. ¿Vale? Entonces este fue el ejemplo 2. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? No, todo claro. Súper. Entonces vámonos con el ejemplo 3. Este ejemplo va a calcular valores. Vamos a hacer la división, pero sin usar el operador de división. ¿Alguna vez ustedes han hecho una división sin usar una división? ¿Saben cuál es el algoritmo? Está aquí. ¿No? ¿Nadie ha hecho algo así? Bueno, pues me encontré con que sin utilizar el divisor, el operador de división, por dentro, una división está utilizando ciclos. Aquí vamos a utilizar un ciclo por medio de un while. Entonces, en este ciclo, lo que está iterando es un contador, bueno, el contador para detener el ciclo, una variable auxiliar y va a estar haciendo iteraciones de un auxiliar más lo que llamamos divisor, y mientras que eso sea menor o igual al dividendo, entonces, por ejemplo, 10 entre 2, ¿no? Va a estar iterando, asignando este conjunto de valores o cálculos. Entonces, auxiliar va a ser igual al auxiliar más el divisor. El contador lo incrementa en 1, porque si no se nos haría un ciclo infinito. Y cuando ya no se cumpla la condición, pues salimos del while. Al final, vamos a tener en el resto lo que teníamos en el dividendo menos el auxiliar. ¿Y qué vamos a regresar? Pues el contador. ¿Habían encontrado una división así? ¿No? Muy bien, pues vamos a probarlo. Y aquí va a haber varias cosas que están para reflexionarse. Ahí está mi función, ¿no? Vamos a dividir select, divide, el fácil, 10,2. 5. Eso está fácil. Pero ¿qué pasa si lo traigo 10 entre 3? ¿Qué creen que suceda? No va a ser, va a tener error, me va a dar correctamente la división, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Nada? Pues no va a dar el decimal porque estamos con int. ¿Sí va a dar el decimal, Valeria? Dijo que sí, ¿verdad? Que no escuché. Solo nos No, va a había ingresar la dicho que parte no. entera, ¿no? Perdón, Valeria. Dijo que no. ¿Y Lisette me dice qué? Solo nos regresaría la parte entera, ¿no? Exacto, solo la parte entera. ¿Por qué? Si analizamos la función, vean que recibe 2 enteros y regresa un entero. ¿Qué entero está regresando? El contador. Aunque yo le cambie aquí los tipos de datos a flotantes,
o a decimales, de todas maneras siempre me va a dar entero porque me está regresando un contador y el contador siempre pues no podemos tener un contador 1.5 o 2.8, siempre es un entero para que esté iterando el ciclo. Entonces, este algoritmo funciona, pero solo para los enteros. Y si queremos dividir algo que no es entero, siempre me va a dar solo la parte entera. Entonces no es tan exacto nuestro divide, pero es un buen ejemplo para que chequen cómo se itera. ¿Sale? ¿Dudas? Súper. Entonces, pues no es que hasta este punto es que necesitábamos una de las condiciones que decíamos al principio del semestre, saber programar, porque a veces vamos a necesitar generar funciones que nos ayuden con algunos cálculos o algunos procedimientos y pues si no sabemos programar nos va a ser más difícil. Y lo complicado acá, máximo, sería saber cómo se declaran variables, cómo se hacen ciclos. Aquí no está, pero también podemos usar condicionales, ifs, ¿no? Entonces eso ya es lo de menos. Con que sepamos programar podemos darnos la idea. Ah, pues necesito hacer una condición. Entonces pregunto, ¿no? A ver cómo se hace una condición en SQL. Y para eso siempre van a tener la documentación oficial. Aquí pueden tener toda la sintaxis de todo lo que hay en SQL. Incluso hay algunos tutoriales. Estos son bastante buenos para iniciar, ¿no? Vean, con lo básico. ¿Cómo encuentro ayuda? Con MySQL Help. Esto lo pusieron en un examen a alguien. Dijo, pues no me acordaba cómo se hacía, pero utilicé Help y encontré. Y pues eso está muy bien, ¿no? Porque está resolviendo, está buscando cómo resolver. Bueno, entonces el último ejemplo, vamos a generar una función que promedia calificaciones. Entonces, aquí sí vamos a usar las operaciones y básicamente estamos recibiendo 4 flotantes. Vean que aquí regresa un flotante deterministic, declara un resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el promedio de las calificaciones, ¿no? Y solo me traigo al final la consulta hacia esa función. Entonces va de nuevo, vamos a copiarnos esto, por eso ahí se los dejé, ya solo para copiarlo. Y entonces llamo a la función promedia calificaciones. Select promedia calificaciones y le paso como parámetros el 6,7,9.5,8, pensando en que son las calificaciones de sus exámenes. Pues esto tendrían 7.6.25. Y como está tan largo este título, pues le puedo poner un alias. Haz mi promedio. Y ya está. Y lo podemos redondear aplicándole las otras funciones que ya conocemos. Round, promedia calificaciones a un decimal. Listo. Si sus calificaciones son estas de los 4 exámenes prácticos, pues obtendrían algo así. Entonces ya tienen una función para checar cómo les fue. ¿Va? ¿Dudas? Súper.
Y finalmente aquí les dejo unas instrucciones para consultar qué funciones están creadas. Yo puedo hacer consulta a esta columna. ¿Dónde se encuentra esa columna? En el esquema. ¿Cuál esquema? Si recuerdan, hacemos un show databases. Tenemos todas nuestras bases de datos, pero también tenemos un performance schema, que es el esquema de desempeño de MySQL, information schema, que es pues, también toda la información que tiene el esquema de MySQL, y por ahí debe de haber un MySQL y otro que no me acuerdo cuál era. El de SIS, de sistema. Entonces, si ustedes son curiosos y se meten a ver cada uno de estos, o por lo menos desde afuera ver qué tiene esta base de datos, podrían irse a Use Information Schema y aquí hacer un Show Tables. Y vean, tiene 79 tablas. ¿Cuáles tablas? Pues tiene vistas, tiene triggers, tiene las tablas propias. Seguro que también tiene rutinas y funciones, ¿no? Entonces, de esta base de datos es que yo puedo consultar la tabla rutinas. Y todas estas rutinas están ya en MySQL. Y por aquí deben de estar las que acabamos de hacer. Divide, saludo y saludo 2. El de promedia calificaciones. Ajá. Entonces ahí están todas las rutinas. Si quisieran ver cómo se definió o cómo se hizo una rutina, pueden ver esta columna Routine Definition del esquema de rutinas, pero especificando el nombre de la rutina que quieren saber. Es como un Show Create Table o un Show Create View o un Show, no me acuerdo qué otro. Pues este solo tiene un mensaje y aquí sí. Aquí sí vienen todas las instrucciones con las que se creó esta función. Y lo mismo pasaría con promedia calificaciones, no, la de divide. Les dice todo el código con el que se creó esa rutina. En este caso, una función. Entonces ahí pueden estar explorando las funciones que tengan. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas? ¿Todo bien? Súper. Este tema de las funciones ya no viene en el ejercicio de evaluación del 14 de mayo. Ya es más complicado, no nos daría tiempo, mejor con lo básico, ¿no? Que son joins, funciones de agregación y subconsultas. ¿Vendría en el examen presencial? No, no porque no les daría tiempo. En el presencial no. El presencial va a ser de los 4 prácticos, nada más. ¿Sale y vale? Ok, pues si no hay más preguntas, échenle ojito a estas funciones porque a partir de esto vamos a ver ahora procedimientos almacenados que se parecen mucho, solo con una diferencia, y vamos a estar programando varios procedimientos. Bueno, pues gracias por su asistencia y participación activa. Los veo en la próxima semana. Mañana hay ayudantía de esto de funciones. Cuídense mucho y que tengan bonita noche. Gracias. Gracias, hasta luego.